Esta semana hemos sido testigos de el cinismo en su máxima expresión. Digo simplemente cinismo para no poner otras palabras un poquito más, si quieren, directas y hasta agresivas. Vamos a decir cinismo en su máxima expresión. Para que quede más claro, voy a compartir el significado de cínico. Cínico es una persona que actúa con falsedad o, vamos a subrayar esta parte, desvergüenza descarada. El lamento del dispositivo mediático de derecha, Clarín, La Nación e Infobae, entre los más importantes, pero hay otros y muchos más, casi el 95% podemos decir del mundo mediático. Bueno, con su expresión política, que acompaña obviamente todos sus mensajes, digo que el lamento del dispositivo mediático de derecha por el número 100.000 de fallecidos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia es la muestra más clara, más contundente de cuando se habla de cinismo, de quienes quieren entender de qué se trata el cinismo. A las pocas semanas que se establecieron medidas de protección a la población, mal denominadas restricciones, en abril de 2020, comenzaron a cuestionar cada una de esas medidas y a fomentar la rebeldía a esas medidas. No ha habido una medida de protección que no haya sido desafiada por ese dispositivo de derecha. Promovieron marchas anticuarentena y siguen mintiendo acerca de que en Argentina hubo la cuarentena más larga del mundo. A lo largo de 18 meses de pandemia, y todavía continúan con la misma estrategia, buscan el fracaso de la red de cuidados sanitarios. El objetivo es miserable, y es miserable porque es la utilización de las muertes con un fin exclusivamente político-electoral. Resulta tan, pero tan transparente esa estrategia que solo quienes están cegados por el odio o se han convertido en zombies mediáticos y políticos no pueden observar que mientras se rasgan las vestiduras por los 100.000 muertos, promueven el regreso de quienes se fueron al exterior sin ninguna limitación. Definen varados a quienes, conscientes del riesgo que corrían con viajar al exterior, no pueden regresar en la fecha prevista. Esas personas y familias tienen contratiempos, alteración de los planes y complicaciones laborales porque no pueden regresar. Es cierto, así es. Pero millones de personas y familias también tenemos contratiempos, alteración de los planes y complicaciones laborales porque existen irresponsables o negadores de la pandemia. Es tiempo de mostrar hastío y expresarlo para aquellos que hablan de la libertad individual, pero en realidad con ese comportamiento exhiben el más fulminante individualismo egoísta que perjudica a la mayoría y que atenta contra la epopeya colectiva de cuidarse y cuidar al otro. No hay dudas de que estamos cansados de la pandemia y que en cada momento se nos presentan nuevos desafíos para enfrentarla como sociedad y a la vez cada uno en nuestra vida cotidiana. Ahora es el momento de la vacuna y de retrasar todo lo posible la circulación de la variante Delta, la circulación comunitaria. Y estos deben ser la exigencia de la sociedad a los diferentes niveles del Estado, o sea, medidas efectivas para cuidar a la mayoría de la población. Quienes están en el exterior no deben ser abandonados, y en la práctica no lo están, pero deben ser atendidos con una firme estrategia sanitaria para proteger al resto de la sociedad. Hay varios aprendizajes que ya nos deja la pandemia. Uno es muy evidente: nadie se salva solo. De esta crisis se sale con solidaridad y con una red de protección colectiva, no solo sanitaria, sino una red de protección colectiva, económica, educativa, social, laboral. Desde Cheque en Blanco, desde el primer día, abrazamos a cada una de las personas que están peleando la primera línea de fuego, cuidándonos de la pandemia y atendiendo a quienes sufren las consecuencias de la pandemia. Ahora, más que nunca, cuando podemos observar la luz al final del túnel,
Es tiempo de apuntar hacia los cínicos y cobijarnos en la esperanza de quienes apuestan a una construcción colectiva. Por ello, nos convocamos, como cada sábado, a levantar nuestra bandera que dice: no tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano.